Esta semana conocimos los datos que analizamos el martes, los datos que analizamos hoy, y mañana tenemos los datos de octubre correspondientes al Instituto Nacional de Estadística. Así que ahora lo que vamos a analizar en esta primera placa es los datos que vienen del BPS, que son justamente lo que nos cuenta la historia de los beneficiarios por el seguro de paro. ¿Sí? Acá tenemos la evolución, tenemos el pico que tuvimos en mayo del 2020 y desde entonces tenemos una caída sistemática que en este caso el último dato lo que marca es una retracción de la cantidad de personas que están en seguro de paro del 12% mensual, es decir, en relación a septiembre, y del 17% en términos interanuales, es decir, nos vamos hasta octubre del 2021. Dado que la línea roja lo que nos marca es cuál era el promedio del año 2019, es decir, el promedio prepandemia, lo que tenemos es justamente que volvemos a estar por debajo de la situación que teníamos antes de comenzar la emergencia sanitaria. Importante, de la cantidad de personas que salen del seguro de paro, lo que tenemos es que el 71% básicamente se reincorpora a su puesto de trabajo y que el 28% se queda despedido. De alguna manera, eso también es un dato relativamente positivo, dado que los números o las cifras o las proporciones que veníamos teniendo en los meses anteriores eran más parecidas al 60-40%. ¿Sí? Esto es como un panorama agregado de los números y ahora en la segunda placa vamos a hacer un clic, ¿sí?, para meternos en cuál es la variación mensual por sectores de actividad. Y básicamente lo que tenemos en relación al mes de septiembre es una reducción del número de personas en seguro de paro equivalente casi a 5.900 personas y esencialmente lo que tenemos es los sectores más relevantes en términos de empleo, que son la industria y el comercio, los que explican la mayor parte de esa retracción. Cuando miramos el resto de los sectores, acá hay una selección de sectores, pero básicamente la caída en el mes de octubre es bastante generalizada, con la excepción, por ejemplo, del agro, donde se empiezan a evidenciar algunos temas vinculados a la safralidad de las actividades. Pero lo que tenemos es una reducción mensual bastante generalizada por sectores, explicada fundamentalmente por industria y comercio. Esto tiene que ver entonces con los datos del mercado de trabajo, en particular con los datos del BPS. Y ahora vamos a meternos, ¿sí?, cambiamos un poquito de tema, aunque están asociados, y nos vamos a meter a analizar la información que conocimos hoy. Esto es lo que vamos a ver en la tercera placa, que es justamente el relevamiento mensual que realiza el Banco Central del Uruguay entre una treintena de analistas a los cuales le pregunta distintas variables. Y en este caso nos vamos a detener en una variable que es relevante desde la perspectiva del poder de compra de los salarios. ¿Sí? Antes analizamos temas vinculados a la cantidad de empleo y esto nos permite arrojar un poco más de luz en relación al tema de los precios, en relación al tema de los salarios. Y lo que estamos viendo es, esta es la trayectoria, acá tuvimos el pico cercano al 10% del mes anterior, la reducción, y este es el último dato que está en el entorno del 9%, y a partir de acá ya entramos en el mundo de las proyecciones. Y tenemos dos perspectivas en este caso. Tenemos la perspectiva de los analistas, que es lo que conocimos hoy, que estiman que para diciembre del 2022, o sea, ahora nomás, la inflación va a cerrar en torno del 9% y se va a moderar, ¿sí?, va a cerrar el año que viene, esto siempre es diciembre de ese año, en 7,4% y el año 2024 en torno a 6,8%. Como referencia, esto en verde justamente son las proyecciones oficiales que se desprenden de la última rendición de cuentas. Y lo que vemos es lo que estamos viendo desde hace mucho tiempo, que es una brecha que existe y que se amplía a medida que avanzamos en el horizonte de análisis. Para tener una referencia, este es el rango meta del Banco Central, este es el techo del rango meta, que antes era hasta 7% y en el mes de septiembre bajó al 6%. ¿Se cumplen en general las proyecciones? El rango meta no. Si vamos para atrás no vamos a ver que la inflación está en el rango meta, salvo excepciones. Eso es una regularidad que tenemos desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y es algo que no va a cambiar porque si se fijan acá, en el último momento que tenemos de proyección, la rendición de cuentas marca que efectivamente este 5,8 nos deja dentro del rango meta, pero lo que estamos viendo es que la perspectiva de los analistas sigue disociada de ese rango meta, que de vuelta no es algo de este mes ni del mes anterior, sino que es algo que se viene evidenciando desde hace mucho tiempo. Ahora avanzamos una placa más y vamos a tener otra perspectiva también sobre las perspectivas de inflación, pero en este caso lo que estamos analizando es la encuesta de expectativas empresariales, o sea que esta es la visión de los empresarios, dado que tiene un rol sumamente relevante en materia de la formación de los precios, y acá ampliamos un poquito el horizonte de análisis para irnos a dentro de 3 o 4 años. Esto es lo que le hace la pregunta a la encuesta que analizamos la semana pasada, pero ahora estamos analizando, bueno, qué es lo que opinan
en relación a lo que podemos esperar en un horizonte de mediano plazo. Y como vemos, solamente el 18% de los empresarios que contestaron la encuesta espera que la inflación sea menor a 6%. Recuerden, 6% es lo que nos marca el rango meta, el techo del rango meta. El resto, sí, 82% todavía ve la inflación por encima de ese umbral. El 64%, la mayoría, se concentra en un rango de 6 a 8%, lo que se ha dado a conocer en los últimos años como la zona de confort. Y bueno, una probabilidad muy baja, o sea, una poca cantidad de personas están visualizando que la inflación será mayor al 10% en un horizonte de 3 a 4 años. ¿Sí? Y ahora, para cerrar, vamos a pasar a la siguiente placa y lo que tenemos es las perspectivas del tipo de cambio que también surgen de la encuesta que relevó hoy el Banco Central. Y esta es una variable que hoy es objeto de controversia. En particular es objeto de los reclamos de la Unión de Exportadores, que están culpabilizando básicamente al Banco Central de que su estrategia para combatir la inflación está profundizando los problemas asociados a la competitividad. Y de hecho, esto es lo que pasó en lo que va del año. El tipo de cambio en Uruguay cayó un 10% y esto supone un movimiento que es a contrapelo de lo que está sucediendo en el resto del mundo. La moneda uruguaya se está apreciando en 2022 cuando la mayoría de las monedas se está depreciando en relación al dólar. ¿Y qué es lo que están esperando entonces los analistas consultados este mes por el Banco Central? Que la moneda revierta esta caída. ¿Sí? De hecho, estos datos suponen que en los últimos días el tipo de cambio cayó por debajo de 40 pesos, y ese umbral que parecía que no iba a superar. Y igualmente todavía los analistas están conjeturando, y esto no es una proyección, porque en economía no tenemos forma de predecir el valor del dólar, es una conjetura, ¿sí? Están justamente conjeturando que el tipo de cambio se va a depreciar, va a cerrar el año un poquito más arriba y que esa tendencia va a continuar hacia el 2023, en el entendido que justamente Uruguay está caro y de alguna manera la tendencia global al fortalecimiento del dólar debería empujarnos en algún momento para acoplarnos a justamente a ese fenómeno que estamos observando de que el dólar está subiendo en todo el mundo, menos en Uruguay. Eso requiere otras políticas monetarias. Y seguramente la política monetaria cambie de signo el año que viene, porque justamente, como hemos analizado, la economía uruguaya está recibiendo un triple impacto negativo del escenario internacional y de alguna manera con la política restrictiva del Banco Central, es decir, con los aumentos del precio del dinero, de la tasa de interés, justamente eso no contribuye a ni apuntalar el consumo ni apuntalar la inversión. Entonces, dado que la economía mundial se está revirtiendo y eso está generando un escenario más adverso para la economía uruguaya, lo que está esperando es que el Banco Central frene un poco este proceso justamente para evitar que ese escenario internacional impacte doblemente sobre nuestra economía. Así que eso es un poco lo que tenemos de perspectivas, tanto de las variables claves como desde la orientación que podemos esperar para la política económica.